tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Ante la caída del empleo en enero pasado, los retiros de las Afores por parte de los mexicanos sin trabajo ascendieron a 1,335 millones de pesos, un incremento de más del 41% en comparación con el mismo periodo de 2019. En ese año, debido al debilitamiento de la actividad económica, las disposiciones de las Afores alcanzaron los 12,152 millones de pesos. Estos retiros afectan a las semanas de cotizaciones de los trabajadores, lo que impactará en su pensión final, al final, por supuesto, de la vida laboral. Bueno, pues nos acompaña en el estudio de Dinero y Poder Bernardo González Rosas, presidente de la AMAFORE, Asociación Mexicana de las Afores. Bernardo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Alberto Cervera, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es lo que sucede con esta cantidad de dinero que retiran? ¿Es un problema de desempleo que termina siendo utilizado por aquellos que tienen este fondo de retiro como última forma de encontrar recursos? ¿Cómo se puede recuperar este retiro que hacen? ¿Qué es lo que le pasa a la Afore como tal, al fondo de retiro, cuando alguien decide que pues, la situación no le alcanza y tiene que retirar recursos? Sí, Esra. Bueno, mira, la idea es, en la ley está previsto dos motivos por los cuales se pueden hacer retiros parciales de tu Afore. Uno es cuando estás desempleado; el otro es cuando te vas a casar, puedes hacer algún retiro parcial. En este caso, sí, hemos visto un incremento en el porcentaje de solicitudes de retiro, como lo comentabas hace rato. Sin embargo, pues cuando tú lo ves como parte de todos los recursos que administran las Afores, la verdad es que es un monto pequeño, es el 0.3%, y en términos comparativos, pues es un número que ha venido decreciendo desde el 0.6% hace 10 años a la fecha. Entonces, en realidad lo que tienes es que evidentemente hay más trabajadores cotizando en las Afores, y pues obviamente en números absolutos pues tienes un mayor porcentaje de gente retirando, no como porcentaje de los activos. Ahora, sí, nosotros lo que decimos es una previsión que está en la ley, pero como tú comentabas, debería ser la última alternativa. ¿Por qué? Porque pierdes semanas de cotización y hoy en nuestro régimen se necesitan 1,250 semanas o 24 años para poder tener una pensión. Y por otra parte, pues esos fondos también los retiras, lo que hace una expectativa de pensión mucho menor, ¿no? Bernardo, este comportamiento durante todo 2019 y sobre todo en enero te marca una trayectoria. De alguna manera, el nivel de actividad y el crecimiento del empleo te fomentan el crecimiento de las Afores y evidentemente el crecimiento del empleo formal con prestaciones y con capacidad para la pensión de retiro. Es plausible que este nivel bajo de actividad económica se siga traduciendo durante 2020 en una generación de empleo pues, que cada vez crece menos. Veníamos de años en donde el empleo formal crecía a tasas pues, superiores al 5%. El año pasado cerramos el año con una tasa de 1.2% y este declive va a tener un impacto. ¿Qué hacer frente a esta circunstancia? ¿Qué medidas se están tomando para convencer a los trabajadores? Pues no de que no pierdan su empleo, pero sí de que ahorren más, porque a final de cuentas pues es una tarea individual. Cada uno tiene su propia cuenta y en ese contexto, como bien lo dices, es un último recurso, pero mucha gente está orillada precisamente a ese último recurso para poder seguir manteniendo las necesidades de gasto de su familia. Totalmente de acuerdo, Ernesto. Y ahí un poco lo que estamos haciendo es precisamente sensibilizar a los trabajadores. O sea, estamos haciendo un esfuerzo importante, y no nada más en el tema del desempleo. Creo que en general hemos hecho un mal trabajo en comunicarle a los trabajadores cómo funciona el sistema de ahorro para el retiro y cómo funcionan las Afores. En particular, tenemos que decirles, es mucho más fácil para un joven que de pronto se queda desempleado. Estoy hablando de alguien que tiene a lo mejor 40 años, que no tiene un trabajo. Es más fácil encontrar un empleo a esa edad que tratar de resolver una baja pensión después de los 65 años de edad. Entonces, un poco esa es parte de la sensibilización que tenemos que hacer. Hay muchos esfuerzos para explicar qué es lo que impide a veces a los trabajadores que hagamos aportaciones adicionales, ahorro voluntario. Tú sabes que nuestro sistema tiene una tasa de contribución obligatoria muy baja en comparación con otros países, apenas del 6,5%, en otros lugares es del 15%. Y esa baja contribución
pues provoca que tengamos pensiones bajas. En la medida en la que estimulemos el ahorro voluntario, que le digamos a la gente que utilice estos mecanismos de protección, como poder retirar en el desempleo, como última instancia, pues creemos que podemos cambiar las cosas. Pero pues también estamos empujando, como saben ambos, una reforma que pueda incrementar el ahorro obligatorio, ¿no? ¿Qué tan grande es la brecha? O sea, para que la gente del auditorio entienda de lo que hoy es el sistema y hasta dónde tenemos que llegar. Es correcto. Digamos, no para estar contentos, sino a nivel de otra economía emergente con el mismo grado de desarrollo, por ejemplo, Chile. De acuerdo. De hecho, queremos estar mejor que Chile, Sí. ¿no? Que tampoco lo sé suficiente. Que ha sido suficiente, porque ellos tienen una tasa de contribución obligatoria del 11%. Nosotros estamos en el 6,5%. El promedio de ahorro obligatorio de los países de la OCDE es como del 15%. A eso tenemos que aspirar. A eso tendremos que esperar por lo menos, ¿no? Para tener una tasa de reemplazo, que es ese término muy técnico, es la proporción que representa tu pensión respecto del último salario que percibes como trabajador activo. Y esa proporción debería ser como el 70%. Hoy la expectativa, con el bajo ahorro que tenemos, es que esa tasa de reemplazo sea del 30%. Entonces, esa es la brecha que tenemos que cerrar. La tenemos que cerrar incrementando el ahorro obligatorio y también haciendo ahorro voluntario en la medida de las posibilidades de cada trabajador, ¿no? Esto necesariamente te lleva a la idea de que una vez que se resuelva el problema de la generación de transición, que se está, en la que algunos estamos... Como tú comprenderás. Como tú comprenderás que pues ahí ya nos tocó lo que nos tocó y se acabó. Esta nueva generación tendría no solamente que ahorrar, sino que también se tendría que establecer por parte del fondo de retiro estrategias pues, un poco más agresivas, dicen algunos, de inversión para poder pues tener una ganancia mayor. Hay quien dice, no puedes hacer eso porque ya hay experiencias en otros lados en donde lo hiciste y te quebraron de repente los propios fondos de inversión. ¿Cómo le haces para que, es cierto, hay que aumentar pues, la cantidad de ahorro, ahora lo tienen que hacer directamente el trabajador, ya se rebasó la otra parte que era la aportación por parte de patrones y del Estado? ¿Cómo llegas a un punto tal en donde el mercado te puede dar una ganancia que te garantice que esa pensión pues, te va a servir de algo? Porque de lo contrario no te vas a poder retirar. O sea, vas a estar tratando ¿qué es lo que dicen? Me voy a retirar de mi trabajo formal y o tomo otro trabajo, Sí. o de plano me voy a la informalidad porque con lo que me da la pensión no me alcanza. Mira, en el caso de los rendimientos, y tienes toda la razón, después del monto de aportaciones, el segundo elemento que determina la pensión pues es el rendimiento. En México hemos tenido excelentes rendimientos, Ezra. Las Afores, la verdad es que en ese tema, pues es difícil que yo lo diga, pero los números son muy objetivos. Dan un rendimiento anual promedio del 11%, en términos reales del 5.1%. Esto ya es neto de comisiones. Ahora, si tú hubieras puesto esto, ¿cómo dices, bueno, esto es bueno o es malo? Pues lo tienes que comparar con otros instrumentos. Si tú lo comparas, por ejemplo, si hubieras invertido 10 pesos en 2008 en el índice nacional de cotizaciones de la bolsa, tendrías más o menos 17 pesos de rendimiento. En bonos gubernamentales tendrías 18 pesos. En UDIs, para protegerte de la inflación, 16 pesos. En el caso de haber invertido en una Afore, tendrías 19.54 pesos. Es el instrumento financiero más accesible que ha pagado mayor rendimiento. Estos rendimientos son comparables obviamente a nivel internacional y están en los mejores estándares, pero con SAR, ahora que platicábamos un poco de las medidas que ha adoptado el regulador, nos ha migrado de un sistema en el que teníamos 10 CIEFORES, 5 CIEFORES, y cada trabajador, conforme iba incrementando su edad, cambiaba de Afore. Eso no permitía realmente aprovechar las inversiones de esos fondos en el largo plazo de la mejor forma. Ahora cambiamos a fondos generacionales. Cada trabajador va a estar en el mismo fondo a lo largo de toda su vida de su vida laboral. Y lo que va a ocurrir es que ese fondo va a ir disminuyendo el perfil de riesgo en la medida en la que se acerca al retiro. Esto te permite
aprovechar inversiones riesgosas cuando eres más joven, tener mayor rendimiento y en la medida en la que te acercas al retiro, pues ya tener un perfil más conservador. Se estima que eso nos puede llevar a tener un rendimiento adicional del 20% sobre lo que hoy ya estamos dando, que ha sido bastante bueno, como les comentaba. Bernardo, llevan trabajando ya un buen rato en la reforma. Sí. ¿Qué la está deteniendo? Mira, ¿Está atorada con los diputados? ¿Está atorada con los senadores? ¿Qué pasa? Bueno, hay dos, ¿no? Una, la del régimen de inversiones, Sí. esta que mejora la manera en la que administramos las inversiones, que flexibiliza los límites para invertir en el extranjero, para invertir en capital privado. Sí está en la Cámara de Diputados, la regresó el Senado con algunas modificaciones y esperemos que en este periodo de sesiones pueda aprobarse. También estamos trabajando en la reforma más grande, en la que resuelve de alguna manera el bajo ahorro obligatorio y que debe de flexibilizar también el número de semanas para poder acceder a una pensión, Ernesto. ¿Qué tan de la mano van ahí con otras cosas necesarias para la prestación social, como el Infonavit? Porque ha habido como muchos intentos para sacar también dinero de un lado para el otro y la flexibilidad que puede tener el trabajador para consolidar ese tipo de fondos. Mira, la ley vigente para todos los trabajadores que estamos en la ley 97, que nos aplica ese régimen de pensiones, ya establece que los fondos del Infonavit que no se utilicen para un crédito hipotecario se forman, vuelven a ser parte de tu pensión. Entonces, lo que sí estamos proponiendo es que esos recursos deberían de invertirse, pues también con reglas que de alguna manera pues sean equiparables a las de las AFORES. Porque el rendimiento ahí no es el mismo que traen ustedes. Porque no ha sido el mismo, en la parte hipotecaria sí, pero en lo que no se presta, evidentemente no. Entonces sí creemos que tiene que haber una mejora en la gestión de esos recursos, dado que van a ser, ya lo dice la ley, parte integrante de la pensión de los trabajadores. Bueno, el tema de comisiones, competencia, mayor competencia, regulación, hay toda esta discusión de qué pasa con estas afores que de una u otra manera tienen cierto control sobre el ahorro, pero que todavía tienen comisiones altas bajo las cuales pues, le es difícil al trabajador tener conocimiento de que hay otras o que pueden migrar a otras mucho menos costosas. Mira, existe la percepción, Esra, precisamente de este tema de las comisiones en algunos casos que parecen altas. La verdad es que tú sabes que hicimos un compromiso con el presidente, con los trabajadores, con la Secretaría de Hacienda el año pasado. La disminución de comisiones que tuvimos de diciembre del año pasado para que aplique todo este año equivale a las 3 disminuciones de los años previos. Hoy estamos en 0.92% sobre el saldo administrado. Y si tú comparas el sistema, el costo de esas comisiones en México versus las comisiones que cobraba Chile en el mismo año de existencia o Perú, estamos muy por debajo de lo que cobraban en ese momento. Entonces, las comparaciones internacionales se tienen que hacer pues un poco para entender realmente si somos baratos o no. El compromiso además es que para el 2024 pues las mejores comisiones con base en estándares internacionales se estarán aplicando en México. Yo creo que hoy estamos bastante competitivos si lo comparas con cualquier otro fondo en el mundo. Una última macro. En el contexto de una economía es bastante claro que el país que no ahorra no puede invertir. Claro. Y el país que no invierte no crece. Y estamos metidos en un círculo en donde tu precursor fundamental, y donde lo vimos durante el año pasado, que cayó brutalmente la inversión privada, en una muy buena medida es un país que no ahorramos lo suficiente y sin ese balance va a ser muy difícil sostener un periodo de crecimiento estable y elevado para nuestro país. ¿Cuál va a ser la aportación? Porque siempre hemos sido un país que ahorra poco. Una vez que entró en operación el SAR, nos elevamos, pero ciertamente todavía no a estándares pues, que signifiquen esa tasa de crecimiento. Bernardo. Sobre todo que podamos canalizar esos fondos, Ernesto, que haya proyectos de inversión de largo plazo. No, hoy, por ejemplo, existe una disponibilidad de 700,000 millones de pesos con las definiciones actuales, sin el cambio que platicábamos en la Cámara de Diputados, para que las AFORES puedan invertir más en infraestructura y en proyectos que generan desarrollo económico y empleos. Sin embargo, si no están los proyectos con viabilidad técnica y viabilidad financiera y de manera ordenados, pues es muy difícil que a veces los inversionistas institucionales puedan entrar. Creo que tenemos que trabajar en dos partes. Por un lado, sí mejorar el régimen de inversión
que se apruebe esa reforma que está pendiente en la Cámara de Diputados, que se flexibilicen los límites, pero por el otro, yo creo que el sector privado, el CCE, está haciendo un muy buen trabajo en ese sentido, de tratar de ordenar los proyectos de infraestructura prioritarios a los cuales hay que invertirles, pero que estén acompañados de un buen proyecto técnico y de un proyecto que demuestre viabilidad financiera. Aquí para nosotros la prioridad es que los trabajadores tengan una buena pensión. Sí, claro. Ese es el objetivo número uno y eso tiene que ir acompañado o se puede lograr invirtiendo en proyectos que son rentables. Eso es lo que queremos ver. Hernán González Rosas, presidente de la Amafores, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Al contrario, Ra, muchas gracias por la invitación. Gracias, Ernesto. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. De acuerdo con el Índice de Calidad y Competencia de la Ocupación Estatal del diario El Economista, la calificación nacional en este rubro es de 41 puntos de 100. Esto en 2019 frente a los 43.8 de 2018, una reducción. El estudio que califica la calidad de la ocupación y el acceso al trabajo reveló que ninguna entidad se posicionó en nivel alto. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Rodrigo Rosales, editor de Urbes y Estados del diario El Economista y autor de este estudio. Rodrigo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué es lo que te muestra este estudio? ¿Cuáles serían las características de esta calidad del trabajo, calidad de lo que, pues, de una u otra forma representa este tipo de ingresos? Hola, la finalidad de este índice era calificar a los estados. Al principio, por ejemplo, cuando veíamos que los niveles más bajos de desocupación los tenía Guerrero y Oaxaca, pero cuando los comparabas con la informalidad eran las entidades que tenían los mayores índices, se pensó en crear un indicador que pudiera agregar todos los indicadores, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en este índice que se creó, son 8 tasas complementarias de ocupación y empleo, y la finalidad es ver un ranking entre las 32 entidades federativas y así poder saber qué entidades tienen un mejor acceso y calidad al mercado laboral. ¿Se basan fundamentalmente en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo o cuáles son sus fuentes de información para hacer todos estos cruces? En este primer índice, posteriormente se van a agregar más variables, pero en este primer ejercicio que realizamos en El Economista, son 8 tasas complementarias que se sacan del ENOE, pero cuando uno revisa, por ejemplo, las 8 tasas, estás abordando gran parte de las variables que te muestra cómo anda el mercado laboral. Tienes lo que son condiciones críticas de ocupación, informalidad, tienes lo que es desocupación, subocupación y lo que es trabajo asalariado. Oye, Rodrigo, una pregunta. Este brinco que hubo en el salario mínimo, que en buena medida te cambia y te modifica las cifras de los porcentajes de personas ocupadas que antes tenían un rango salarial en pesos, pero a la hora de aumentar el salario mínimo, te baja su calificación. ¿Cómo aíslan estos fenómenos de aumento nominal del salario mínimo y dejar el resto de los porcentajes de manera comparable a través del tiempo? Aquí, por ejemplo, ya el ENOE está considerando lo que fue el incremento al salario en este 2019. Ya lo aísla. Sí, ya está considerado. Nosotros, por ejemplo, lo que hemos observado, principalmente en la frontera norte, donde se instaló el programa de zona libre y fue el aumento al doble, es que al aumentar el salario mínimo, lo que ocasiona es de que las personas que se encontraban dentro de ese rubro bajara, más bien aumentara, y también lo de 1 a 2 salarios mínimos, pero las personas que ganan más, hasta más de 5 salarios mínimos, disminuyó. Entonces, se volvieron más precarias. Exactamente, ¿no? Así tuvo un doble efecto lo que fue el aumento al salario mínimo, ¿no? Al doble. Esto quiere decir que lo que sucede es que la población de menores ingresos es la que tiene un aumento en calidad y el resto no lo tiene y con ello hay una reducción en la calidad de su ocupación. Exactamente. Si vemos el índice, por ejemplo, el primer lugar fue Baja California. Ese es el mejor, la mayor calidad. El mejor entre las 32 entidades, pero no está en un nivel alto, ¿no? Baja California se ubica en esta posición debido a que es la única entidad que tiene a sus 5 municipios dentro del programa de zona libre.
Ok. Entonces, este efecto hace que aumente. Pero las condiciones de política federal del año pasado, recorta el presupuesto, una menor demanda hace que todo el mercado laboral baje. Ya las estrategias que hicieron cada uno de los estados lograron que la disminución no fuera tan impactante para cada uno de estos. Ahora, ¿qué pasa con estos estados estados del sur, sureste del país, en donde los niveles de economía informal son muy altos? Es histórico, ¿no? Ya lo que se vive el sur-sureste, creo que por algo es la prioridad de la federación. Pero los proyectos que tienen para esta región son a mediano o largo plazo. Entonces, realmente ver el impacto en el mercado laboral todavía no se va a ver. En último lugar tenemos a Tabasco, ¿no? Tabasco todavía está sufriendo lo que es la crisis petrolera. Recordemos un poco que a mediados de 2014 baja el precio de la mezcla, disminuye la producción de hidrocarburos. Entonces, una economía junto con Campeche que dependen tanto de la minería petrolera se ven rezagadas en el mercado laboral, ¿no? Y ¿El segundo peor es Campeche o quién? Oaxaca. Oaxaca. Campeche está dentro del rango de nivel bajo, pero no es el segundo peor. El segundo es Oaxaca, le sigue Tlaxcala y ya sigue Campeche. En la entidad se ha llevado una política de diversificación económica. Como alrededor del 70% de su economía es petrolera, ha intentado a través del turismo, a través de la agroindustria, crear fuentes de empleo. Entonces pudo mejorar un poco lo que fueron las condiciones para esta entidad. Oye, Rodrigo, ¿han pensado hacer el corte no solamente por estado, que está perfecto tener un ranking de esta naturaleza, sino también por sector, aunque sea a nivel agregado? ¿En dónde encontramos en México la mayor calidad del trabajo? ¿Por sector y por estado? Esos cruces yo creo que serían interesantísimos para ver si es que podemos encontrar mejores condiciones, por ejemplo, en la calidad del trabajo manufacturero que en la de servicios o en el turismo. Porque los datos yo creo que sí se podrían lograr, ¿no? Hacer ese tipo de cortes. De hecho, es lo que estamos pensando, hacer son modelos sectoriales, ¿no? No es lo mismo comparar Quintana Roo, Sí. cuya vocación es turística, depende de actividades terciarias, a las entidades del norte, que son manufactureras y servicios de exportación. Pero sí estamos trabajando, digo, es el primer índice que sacamos a nivel estatal y en materia de empleo. Faltan muchos cruces. Otras variables que nos gustaría meter es, por ejemplo, el salario real. Claro. Ahí nada más estaría incluyendo, por ejemplo, a los asegurados del IMSS, ¿no? También otras variables que pueden entrar, una sería lo de por sectores, ¿no? Y la otra sería el nivel de ingresos, ¿no? Claro. Hay estados donde apenas el 5% de su población ocupada ganan hasta más de 5 salarios mínimos. Ahora, este índice de calidad y competencia de la ocupación estatal, ¿para qué te sirve? O sea, una vez que tienes este modelo donde dices, bueno, en estos estados hay una mayor calidad y en otros menos, esto a una autoridad económica, ¿cuál sería la utilidad real? ¿Qué es lo que hago con un dato como este? Este índice sirve para poner focos de atención, ¿no? ¿Dónde son las entidades donde estás encontrando un mercado laboral rezagado, ¿no? Lo que puede servir, si hablamos del sector público, es para enfocar o reorganizar las políticas públicas, ¿no? Para saber si realmente la estrategia de diversificación me está ayudando al mercado laboral, realmente si las entidades, por ejemplo, del Bajío, continúan apostando por el sector automotriz, que en años pasados hizo que las entidades Aguascalientes, Querétaro, Despegaran Guanajuato, San Luis, tuvieron tasas de crecimiento en conjunto arriba de 4 o 5%. ¿Qué pasa ahora? Curiosamente, las entidades del Bajío, únicamente Querétaro es la única que muestra una mejoría, ¿no? Y no nada más de empleo. Si revisamos IED, si revisamos sector manufacturero, es la única. ¿Por qué? Cuando llega la nueva administración, su apuesta es el sur-sureste, ¿no? La frontera norte con el programa libre, pero las demás regiones las deja aisladas, ¿no? Entonces, ese golpe o esa falta de proyectos concretos de infraestructura hicieron que estas entidades rebajaron un poco sus índices de actividad económica. Oye, ¿y cómo compensan esta parte de urbanización? Hay estados,
por ejemplo, Aguascalientes, que se consideran como ciudad-estado. O sea, fuera de Aguascalientes, pues hay realmente poca población rural. Lo mismo sucede con Querétaro. Sí hay otras ciudades dentro de Querétaro, pero son relativamente urbanas. Comparando, pues como la que quieras, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, que tienen una dispersión poblacional bruta y que hace que necesariamente las condiciones de calidad en el trabajo sean completamente diferentes, prácticamente incomparables. ¿No sería mejor hacerlo por ciudad? ¿Hay los datos para hacerlo por ciudad en lugar de por estado, para no mezclar una con otra? INEGI maneja 36 ciudades, más bien serían zonas metropolitanas. Pues eso está Ahí bien. el problema es que únicamente estaría considerando los polos de desarrollo. Ya las ciudades, por ejemplo, que están aisladas de esa zona metropolitana, no están dentro de la encuesta, Correcto. ¿no? Digo, el ejercicio se puede hacer, es la misma metodología, únicamente es agarrar en este caso son 33 polos de desarrollo que considera el INEGI. Rodrigo, el tema de las remesas, ¿de qué manera influye? Es finalmente es un elemento que está presente, no es ocupación, no es empleo, es un ingreso que de repente te aparece y te puede subir el nivel de vida la calidad en un determinado lugar, pero que no es producto ni de una inversión ni de un proyecto, simplemente ahora sí que cantidades de dinero que fluyen en función de apoyos externos derivados de lazos familiares. ¿Cómo lo ven esto? ¿Cómo lo interpretan? Las remesas que tuvieron un crecimiento importante en las entidades federativas sirven para el consumo, ¿no? Al final están alimentando lo que es la demanda interna, consumo que ayuda para que las entidades tengan una mayor actividad económica. Como bien lo decías, lamentablemente esta entrada de recursos no se debe a un proyecto federal, no se debe a una obra de infraestructura o la llegada de una nueva inversión, ¿no? Aquí la apuesta, por ejemplo, hablando con muchos, por el corte que tiene la sección de Urbes y Estados, hablamos mucho con la IP de diferentes entidades, gobiernos estatales, municipales, y dicen, las empresas cuando vienen, ¿qué necesitan? Obras de infraestructura. Si el gobierno federal o estatal o en conjunto apoyan con obras de infraestructura, las empresas llega la inversión. Al llegar la inversión, pues vas a generar una mayor generación de empleos, que es al final lo que se pretende. Un adicional, en términos de medir realmente la calidad del trabajo, a mí sí me harían falta indicadores tipo si reciben o no capacitación los empleados, si tienen algún tipo, olvídate de la parte de formalidad, de seguridad social, sino de condiciones específicas de seguridad en el trabajo. Me refiero a cuestiones desde detectores antiincendio o si reciben prácticas de cómo reaccionar frente a un temblor o qué hacer vis a vis trabajadores que no tienen absolutamente nada, aunque sean formales y tengan seguro social. ¿Cómo mides la calidad? En ese mismo sentido, el tema de trabajo organizado, sindicatos, Claro. Estructura sindical propia, trabajo organizado en contra de lo que es, pues también esta idea, lo que sabemos, una gran cantidad de empresarios en México que pues, lo que tienen son empresas chiquitas entre 1 y 4 trabajadores o 5 trabajadores. ¿Cuál sería un poco la diferencia? Primero, medir un poco eso, la variable se puede, lamentablemente bajar una base de datos como el ENOEDE, que te lo Sí, no, acomoda lo por tienes. entidad federativa, te acomoda Vas el perdiendo dato, significancia. lo tienes. No, ahí sería ya como un trabajo, más o menos lo que hace INEGI, ¿no? Sí, claro. De Es otro. o hacer las encuestas o directamente ir como con las principales empresas y ver lo que se está realizando. Un ejemplo es en Querétaro, ¿no? Como está apostando mucho a la industria aeroespacial, hace el convenio. Es decir, llega la empresa, pero a cambio necesito que capacites, ¿no? Tiene una universidad dedicada específicamente para la aeronáutica, ¿no? Si metemos esa variable, sí saldrá peor el índice, ¿no? Sí saldrá peor para Es los que ese es el estados. punto. Trabajo sindical, estructuras sindicales te dan, ¿hay alguna interpretación que te diga trabajo sindical es un trabajo, o sea, trabajo organizado sindicalmente
te da una mejor calidad de trabajo que el desorganizado. Es otra variable que se puede meter. Yo creo que sí, al final, por definición, sí te da una mejor organización en lo que es el mercado laboral. Pero ya si consideras la parte cualitativa de cómo son los sindicatos en México, a lo mejor ahí sí sería un efecto negativo. Y lo mismo con respecto al tema de empresas pequeñas y medianas de 1 a 5 trabajadores, micro, que frente a las grandes, entenderíamos ahí también una diferencia sustancial en la calidad del trabajo, tanto en el ingreso como en lo que implica la producción como tal. Este índice lo que tiene es que sí está considerando, por ejemplo, a las MIPYMES, ¿no? Cuando vemos está la tasa del que es el sector informal, estás trabajando para un negocio que se mueve por los recursos del hogar, ¿no? Estás hablando de un pequeño local, los pequeños negocios que están afuera de las estaciones del metro. Entonces estás considerando a las MIPYMES, ¿no? Y así separábamos por el tamaño de la empresa, sí cambiaría mucho lo que es el indicador, ¿no? Como puedes cruzar la variable CIRTE con inversión extranjera directa, que es donde llegan los grandes capitales foráneos, y en el otro sería únicamente medianas y pequeñas. Sí habría grandes cambios y lógicamente los que estarían mejor posicionados serían aquellas entidades donde hayan traído mayor capital extranjero. Rodrigo Rosales, editor de Urbes y Estados del periódico El Economista, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Vámonos a una pausa, esto es Dinero y Poder. El más reciente asesinato de Fátima, una niña de 7 años, ha puesto una gran presión en los gobiernos federal y en varias entidades de la República, incluyendo la Ciudad de México. En el país se registran 10 feminicidios al día ante la falta de resultados en el combate a este delito por parte de las autoridades. Lo cierto es que son más frecuentes estos asesinatos y crece el número de feminicidios en niñas y adolescentes. Ernesto, este es un fenómeno que ya existía desde hace tiempo, no es que sea algo que surge. Hay repuntes, por supuesto, como hay repuntes en criminalidad, lo hemos visto, pero quizá aquí el problema central es que esto le estalla fundamentalmente al gobierno en un momento en donde no se tiene previsto una estrategia muy, muy clara de cómo enfrentar directamente el problema. Se manejan escenarios se está atendiendo, hay en la agenda de gobierno otros elementos mucho más importantes o que se quieren imponer bajo el principio de que eso es lo que el gobierno considera prioritario, pero ahí sí la sociedad termina por rebasar, por empujar, y yo creo que en ese sentido le puede pasar algo similar a lo que le sucedió al gobierno, a la administración anterior, a la de Peña Nieto, con el tema tanto de Ayotzinapa como el tema de corrupción, cuando pues se le mencionó, ahí estaba el problema como tal. La soberbia les hizo ver que, que eso no pasaba nada y que podían seguir haciendo lo que querían, y finalmente la factura se les cobró. Aquí, pues, o hay una respuesta inmediata que empiezan ahora ya a elaborar para intentar evitar que esto se convierta en un problema mucho mayor. Ya se habla de movilizaciones, etcétera, porque sí es algo que daña de forma muy importante o muy cercana a la fibra de mucha gente, la sensibilidad, y en ese sentido expresiones que pueden resultar muy poco afortunadas le pegan a un gobierno que ha tenido la habilidad de acercarse a la gente, que el presidente ha tenido esta idea muy clara de dialogar y estas mañaneras ser parte del contacto, pero en este tema parece que hay un error que tendrán que subsanar. Sin duda, Ezra, la verdad es, primero hay que celebrar que en principio se haya detenido a los responsables de esta tragedia. Habrá que checar con muchísimo cuidado que se siga el debido proceso para que no haya absolutamente ningún problema. Pero es muy claro que esto es un verdadero agravio para la sociedad. Es increíble que no se tenga la conciencia completa que esto tiene que ser un cambio en la cultura completa. Esto es un reflejo de lo que pasa pero en el punto más sensible, que sin duda alguna son las mujeres, y todavía más en las adolescentes y en las niñas.
está pasando en muchas partes del mundo, cómo el gobierno se aleja, no es un fenómeno de México en específico, bajo este tema en específico, sucede en Europa, sucede en los Estados Unidos, y sin duda alguna mueve sin necesidad de partidos, sin necesidad de organizaciones, a la sociedad enojada que de alguna u otra manera responde frente a esto. ¿Y cómo responde? Bueno, responde con movilizaciones que no necesariamente le gustan al gobierno y que agravian todavía más ese sentimiento de sentirse desatendidos. No basta con cambiar cierto tipo de reglas como aumentar la pena de cadena perpetua o meterle los años que quieras, mientras no cambies el sistema para que la impunidad no siga imperando en este país, te da lo mismo que sean 30 o 60 años y de todas maneras no te van a pescar y no te van a juzgar. Y eso sigue siendo un problema no solamente para los feminicidios, sino para la sociedad en su conjunto. Yo te diría, hay que ver cómo se remedia y se remedia rápidamente, porque la sociedad sí exige cuentas. Y a final de cuentas, más allá de quién tiene la culpa y cómo se gestó esto, y si es un movimiento o una ideología, lo que la gente quiere ver son resultados y sentirse más seguro en un contexto en donde está sucediendo exactamente lo contrario. Frente a esto, pues una posición de debilidad ya no se justifica. Literalmente ausentes enormes en este proceso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, el no haber hecho caso o tener un acercamiento directo con la familia de Fátima en el transcurso hasta que la cosa no reventó, son cosas que se tienen que subsanar muy rápidamente y no se aprecia en ese contexto precisamente las medidas para que pueda empezar ahora sí que a sanar poco a poco esa herida que requiere muchísimo más cosas que solamente ese acercamiento. Yo te diría que ahí está, digamos, una gran parte del problema, esta idea por parte de muchos políticos de que cierto tipo de problemas no son realmente algo que tenga incidencia en su proyecto de gobierno, en su proyecto de país. Creo que esto le ha venido sucediendo a muchos durante mucho tiempo, que no identifican ese tipo de fenómenos, ya no solamente el tema de cuestión humanitaria y que deberían de tener sensibilidad, en el aspecto político más pragmático. Ernesto, si no te das cuenta que ese tipo de fenómenos, de que ese tipo de desgracias, que ese tipo de un fenómeno social que te habla de un deterioro, porque es un deterioro familiar, es un deterioro del ambiente en donde se vive, más allá de todo el tema de seguridad. Si no te das cuenta de eso y no lo atiendes y no buscas una salida, te va a reventar a ti como sociedad. Es lo que le pasó al gobierno de Peña Nieto con Ayotzinapa, que no son que ellos mandaron matar a los muchachos como tal, pero la atención que se dio o la desatención con la que se manejó terminó haciendo de un problema de narcotráfico o de un problema interno de bandas que terminaron masacrando a jóvenes, un problema nacional de responsabilidad del gobierno. Y eso es algo, obviamente, que le empieza a suceder ahora con este tema, el tema específico de los feminicidios o de la no atención al tema de género, específicamente porque se trata de un abuso a lo que serían derechos de las mujeres. Si uno voltea, por ejemplo, a ver lo que sucede en Estados Unidos, ayer se daba este debate entre candidatos demócratas y uno de los temas centrales, otra vez, era el tema de la mujer. Claro. ¿Sí? Y al señor Bloomberg lo que le vinieron a decir es, a ver, usted es igual que Trump, nada más que del otro lado, porque hay un montón... Y era del otro lado, sí. Y ya se volvió a cambiar de banda. Ya se volvió a cambiar, No, pero el señor Bloomberg lo que hace es decir exactamente igual que Trump, decir con el tema de abusos contra mujeres, es yo ya llegué a acuerdos con ellas y yo eso de ahí lo dejo. Eso termina otra vez por hacerles explotar en la mano un verdadero problema de relación entre gobierno y sociedad, entre hombres y mujeres del poder contra aquellos que no lo tienen y sobre eso no tienen respuesta alguna. No, y no se puede permitir este tipo de miopía frente a un fenómeno de esta naturaleza. No son eventos aislados, es un conjunto que se está desparramando en diferentes partes del país de acciones y de tragedias de esta naturaleza por todos lados, para lo cual tienes que tener una política verdaderamente clara que enfrente y que satisfaga a la sociedad para detener esto de tajo.
No se puede seguir en este contexto con este tipo de comportamiento. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. Banco de México, la inversión extranjera directa y lo que espera para este año en términos de economía. Esto es Dinero y Poder. El Banco de México advirtió que en este 2020 el crecimiento del PIB será más moderado a lo esperado y que habrá un incremento pequeño en la inflación. Se estima que en la próxima revisión de la tasa de referencia el Banco Central dicen que otra disminución de 25 puntos base, pero que está sujeto a riesgos y a la inestabilidad interna y externa. Por otro lado, la Secretaría de Economía dijo que con cifras preliminares la inversión extranjera directa en 2019 fue de 32.921 millones de dólares, un incremento del 4.2% respecto a 2018, cuando se recibieron 31.604 millones de dólares. A ver, primero el tema, por supuesto, del crecimiento, en donde pues las expectativas van desde el 0.8 hasta 1.3, 1.4. 1.4, que es lo que se están manejando. Esto en función de lo que pues finalmente vaya a suceder las próximas semanas con respecto al tema energético, que es un poco lo que se está manejando como la gran interrogante de hasta dónde se abre y hasta dónde no se abre el propio sector, que creo que eso es lo que va a definir en un ambiente internacional pues bastante complicado, a pesar de que pues se tienen números muy pues positivos de una economía norteamericana en época electoral. El Dow Jones y el Nasdaq, Standard & Poor's rompiendo récords todos los días con una deuda, por supuesto, monumental, que eventualmente la burbuja tendrá que reventar. Tarde o temprano, pero pues por lo pronto esto sigue creciendo. Está, lo que ya platicábamos otras semanas, el tema del coronavirus, el tema de una posible pandemia que no sabemos hasta dónde llega, y esto qué tanto influye en la baja en el crecimiento económico de China. Y en función de ello, Ernesto, un poco lo que sucede aquí es que el tema del estancamiento económico mexicano pues le pesa al gobierno, porque eventualmente pues se van a quedar sin recursos, porque aquí la interrogante es hasta dónde hay capacidad para cobrar los impuestos que supuestamente iban a recolectar. Hay una política fiscal agresiva contra grandes empresas o frente a grandes empresas, por decirlo así, para tratar de cobrar una mayor cantidad de impuestos. Hay advertencias de que, pues dice la IP, para el 2021 a fuerzas tiene que haber una reforma fiscal porque no va a alcanzar. Lo cierto es que en este momento el crecimiento es un crecimiento muy pequeño, un crecimiento que pues alcanza apenas a mantener, dicen, a flote en un esquema en donde hay el compromiso del propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de mantener finanzas públicas sanas, un superávit primario que en las actuales condiciones pues se ve muy difícil de pues cumplir con ello si es que se quiere hacer crecer un poco más el país, ¿no? Los márgenes se están reduciendo a una velocidad, yo te diría, increíble, Ezra. Efectivamente, enfrentas un panorama externo, yo te diría, más adverso de lo que se aprecia en términos del crecimiento de la economía de Estados Unidos. No toda la economía de Estados Unidos crece al mismo ritmo, Ezra. La industria manufacturera, que es nuestro principal demandante de los Estados Unidos, tuvo una tasa de crecimiento negativa en el 2019. Aparentemente ya tocó fondo, porque se empezaron a arreglar las cosas con China en términos de ya no continuar con esta guerra comercial tonta. Pero China está empezando a entrar en una problemática bastante seria y, como tú dices, no hay claridad respecto de si el coronavirus va a generar una epidemia focalizada en el caso de China o si verdaderamente esto se va a convertir en una pandemia con implicaciones mucho más importantes para el resto del mundo. En cualquier caso, la economía de China no es como la del 2000, que pesaba 3% de la economía mundial. Hoy la economía de China pesa 19% de la economía del mundo. Y si en lugar de crecer al 6,5%, como nos tiene acostumbrados en los últimos 4 o 5 años, crece al 4%, ahí sí hay ya una afectación importante para el crecimiento de la economía mundial. Y frente a eso, pues la economía estadounidense también se verá afectada porque muchos de los procesos, te pongo un ejemplo muy específico, una de las fábricas de acero especializado en la industria más automotriz,
más importantes del mundo está en Wuhan y lleva pues prácticamente 2 meses parada. Evidentemente eso se tiene que reasignar y esa reasignación de cadenas, la interrupción de buques transportadores de contenedores de un lado hacia el otro, tiene implicaciones sobre todas las cadenas productivas. Tenemos que estar conscientes de que eso va a tener también una implicación sobre nuestras exportaciones, especialmente las manufactureras. A lo mejor el PIB de Estados Unidos en un año electoral crece y crece de manera muy importante, pero no su sector industrial, que es el que es verdaderamente relevante para la economía mexicana. 2, los márgenes, como dices bien, en términos de finanzas públicas se van estrechando. El año pasado tuvimos caídas interanuales tanto del ISR como del IVA, y aunque le metas presión, la que quieras y mandes, que es necesaria para poder fiscalizar mejor los recursos de este país, si el PIB no crece, pues simplemente la recaudación va a ser muy difícil en ausencia de una reforma fiscal. Y por eso todo el mundo está diciendo, va a ser necesaria. Yo hacía muchísimo tiempo que no escuchaba a todo el sector empresarial junto diciendo, pues sí va a ser necesaria una reforma fiscal. En un año electoral como 2021 para la economía mexicana, híjole, va a ser complicado, Ezra, y a ver hasta dónde llega, porque estirar la liga del otro lado, de aumentar la deuda, crecer el déficit público, se pone muy endeble la calificación de México, especialmente el riesgo soberano. Olvídate de la parte de Pemex, que veremos qué es lo que sucede en unos cuantos días, pero el riesgo soberano es algo que sí quiere salvaguardar claramente esta administración. Y una reforma fiscal que estaría supuestamente acorde con el sector privado implicaría, pues básicamente, aumentar la base gravable. No puedes solamente... A la economía informal. Sí, obviamente tratar de instrumentar elementos como el propio impuesto al valor agregado para ampliarlo a un mayor sector, cosa que se ve muy complicado en términos políticos de hacerlo, pero que, pues, porque lo otro pueden ser mucho pirotecnia de que le meto impuestos a las fortunas y le meto impuesto a las herencias y eso un escalón más amplio del ISR. Sí. Exactamente, pero eso no te va a dar, no te alcanza finalmente. No, porque la parte formal ya la tienes prácticamente fiscalizada. Y en el margen te puede aportar, sí, ciertamente medio punto, un punto adicional del PIB, cuando lo que necesitas son entre 4 y 5. Y no hay que ser un genio para suponer que el único lugar en donde tenemos un hueco fiscal gigantesco respecto en comparación con cualquier otro país del mundo, es la economía formal y es el no cobro de IVA, alimentos y medicinas. Ahí está el punto. El otro es inversión extranjera directa, que crece, cierto, frente al año pasado, pero cada vez crece menos. Están comparando otra vez peras con manzanas. Esas no son las cifras definitivas, las va a dar el Banco de México, pero lo que se tenía hasta el tercer trimestre del año es una caída de 4%, no un aumento de 4% con este cierre preliminar. No podemos comparar cifras preliminares con cifras observadas en el 2018 y cuando tengamos las cifras de balanza de pago del Banco de México, en ese momento se va a ver que efectivamente no hay un crecimiento. Lo que sí es muy importante es que lo que sí creció es la inversión extranjera de empresas mexicanas en el exterior. Esa sí tiene una tasa de crecimiento cercana al 20%. Y si lo comparas con la otra inversión de empresas extranjeras en México, tienes esta compensación de aproximadamente 4%. Yo creo que al igual que el resto de la inversión en la economía mexicana, extranjera o nacional, la inversión sigue estando estancada para los niveles de crecimiento que requiere este país. De fondo, no están dadas las condiciones y por eso el anuncio que tú mencionas que debe de venir a finales de este mes, pues es trascendente, porque el sector energético juega un papel fundamental para cualquier otro sector de la economía mexicana, no nada más como ejemplo de que sí puede participar el sector privado en términos de la infraestructura, sino de la propia generación de lo verdaderamente necesario para ser un país manufacturero, como es la energía. Si no vamos a tener energía, híjole, estamos compitiendo en desventaja frente a otras regiones del mundo importantísimas que están peleando precisamente por esas inversiones. Y bueno, pues ahí está el tema de la propia estabilidad cambiaria, que es un elemento fundamental es cierto, grandes capitales financieros que han llegado al país, sí, sin duda duda siguen alguna, aprovechando. Por el diferencial, de tasas de interés, también por el hecho de que México sigue teniendo finanzas públicas sanas, pero si eso se te mueve un poquito o te baja el grado de calificación, ese dinero que con apretar un botón se va... F5, ¿sí? Vámonos. Eso termina
hundiéndote pues prácticamente todo el proyecto. Y creo que eso es lo que tienen que estar jugando ahora sí que con alfileres, porque estamos ante una situación de un crecimiento cero o crecimiento muy, muy pequeño, que si no te da para obtener los recursos fiscales, te puede crear un desequilibrio que te va a ser muy, muy difícil de poder solucionar. Vulnerable, en el corto plazo, en el ¿no? peor de Y los creo que casos. sería pues básicamente lo peor que podría suceder, y por ello hay que ser, ahora sí que en eso, bastante pues, prudentes, por no decir otra palabra con respecto a la utilización del gasto. Ernesto Savera, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves a las 10 de la noche aquí en el 11 Dinero y Poder. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.